José el domingo pasado, a donde termina, hay 10 capítulos. Y se nos hace imposible, ¿verdad?, ir verso por verso, pasaje por pasaje de estos 10 capítulos. No terminaríamos a una hora razonable para todos, ni para mí. Así que vamos a resumir y vamos a estar brincando algunas historias, pero de la misma manera vamos a estar leyendo quizás un poco más de lo que leemos normalmente en un mensaje. Así que les pido paciencia. Vamos a leer un poco más, pero al mismo tiempo los pasajes que he puesto para que nosotros leamos son tan bonitos, la narrativa es tan hermosa, lo que están expresando es de gran bendición, que yo no les hago justicia resumiéndolo. Así que yo prefiero que esos pasajes en particular nosotros los leamos. Amén. Ahora, si ustedes se han fijado en los títulos que hemos puesto a los mensajes anteriores, son títulos extraños, ¿no? O por lo menos para mí son extraños. El primero se llamaba José, el plan de Dios, la familia y el progreso del pecado. Eso no hace sentido a menos que hayan estado en el servicio que habían escuchado el mensaje. El segundo se llamaba José, el esclavo, la tentación y la cárcel. Y para mí, que tiene el título más extraño de todos, porque es una pregunta, dice: ¿qué es lo que Dios nos ha hecho? Parece que no tiene sentido, y no es una pregunta que yo estoy sacando, me la inventé para que ustedes reflexionen. Es una pregunta que está en la narrativa de la historia de José, y que en un momento particular de la historia los hermanos de José se hacen esta pregunta. Se dicen: ¿qué es lo que Dios nos ha hecho? Y me parece a mí que al contestar esa pregunta, para nosotros, en nuestras situaciones que nosotros a veces estamos trabajando, hemos estado pasando, quizás la estamos pasando ahora, la pasaremos en un momento, cuando hay caos en nuestra vida, cuando las cosas que están a nuestro alrededor, quizás en este punto no tienen sentido, nosotros podemos hacernos esa misma pregunta: ¿qué es lo que Dios nos ha hecho? Y parece que la respuesta a esa pregunta va a ser de bendición para todos nosotros, y esa es la razón por la cual la ponemos como título del mensaje. Así que yo le voy a pedir a todos ahora que me acompañen en una oración. Vamos a pedirle al Señor que sea quien nos hable a través de su palabra. Padre nuestro, te damos gracias porque tú hayas dejado la historia de José en tu palabra para nosotros. Te doy gracias, Padre Celestial, por romper nuestros esquemas de cómo luce o cómo nos parece que luce o se ve la vida de una persona a quien tú amas, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que con la certeza de que tu Espíritu habla en nuestras vidas, y aunque hayamos escuchado esta historia una y otra vez, háblanos otra vez, Señor. Háblanos de nuevo a través de esta historia y permite, Padre Celestial, que podamos ver eso que no hemos visto antes. Y permite, Padre Celestial, que esas verdades que quizá hemos escuchado antes sobre esta historia tomen sentido en nuestra vida hoy, Señor. Yo te pido de mi parte que me uses, que me permitas hablar con claridad, exponer tu palabra con claridad, que me llenes de tu Espíritu y que hables al corazón de las personas, Señor. Que al final de este mensaje podamos ver lo bueno, lo grande, lo poderoso, lo amoroso que tú eres para todos nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La semana pasada nosotros dejamos a José en un mal momento de su vida, ¿no? Lo dejamos en la cárcel. Y si ustedes recuerdan, en los capítulos 39 y 40 que los discutimos, nosotros encontramos que, aunque José estaba en estos lugares, José se encontraba sirviendo de una manera admirable. Lo hizo cuando estaba como esclavo en la casa de Potifar, y también lo hizo cuando estaba dentro de la cárcel. Pero también, justo en ese momento, al final del capítulo, nosotros nos dimos cuenta que por primera vez la Biblia nos entra y nos deja ver el corazón de José. Nos deja ver que José resentía el hecho de que lo hayan traído como esclavo. No habíamos escuchado eso, pero en ese momento él lo expresa y resiente que lo hayan tomado como esclavo sus hermanos y lo hayan llevado a Egipto. También resiente que haya terminado en la cárcel como esclavo. O sea, nos están dejando ver algo del corazón de José. Y más aún, es reciente que todas estas cosas pasan y él no se las merecía. Y nosotros, al leer la historia, nos damos cuenta, él no se las merecía. Y yo les pregunto a ustedes, ¿alguna vez han sido perjudicados por hacer lo correcto? ¿No es acaso frustrante el hecho de que tú estés haciendo algo que es correcto y te perjudica? Sin duda, si todos tenemos los tornillitos donde deben estar, es frustrante, ¿no? Es difícil. Ahora,
cuando estamos mirando la historia de José, y si no la consideramos, nosotros a veces podemos decir, oye, pero si yo estoy haciendo las cosas bien, ¿por qué entonces me está yendo tan mal? Si yo estoy haciendo las cosas bien delante del Señor, ¿por qué está mal? Y nosotros nos podemos hacer la misma pregunta que se hicieron los hermanos de José en un momento. ¿Qué es lo que Dios nos ha hecho? ¿Qué es lo que Dios nos ha hecho? Ahora, ¿qué es lo que tenemos nosotros, no? Si a los que hacen las cosas mal les pueden salir las cosas bien, y a nosotros que hacemos las cosas bien nos pueden salir las cosas mal, ¿qué es lo que tenemos? Y nosotros tenemos una promesa de que Dios está con nosotros. Eso no cambia en ninguna situación. No puede ser que me puede estar pasando lo que yo no esperaba. Cuando nosotros miramos la historia de José, que es la que estamos mirando, vemos una y otra vez que la Biblia nos dice que el Señor estaba con José. Y el Señor estaba con José. Y en el verso, en Génesis 39:20 dice, pero aún en la cárcel el Señor estaba con él y no dejó de mostrarle su amor. A nosotros, a ustedes, a quienes obedecen a Dios, disfrutan de su compañía en todo momento. Y aún en el momento más difícil de nuestra vida, Él tiene el poder para hacernos demostrar su amor. Eso lo compartimos todo. Eso aplica a todo momento, a toda situación. Eso es una promesa que se reafirma en la Biblia una y otra vez. Yo quisiera leerles un verso. Romanos 8, 35 al 39, que expresa esta misma idea que estoy hablando y hace sentido también de la vida de José. Dice Pablo, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Y pregunta, ¿la tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia? Así está escrito, por tus causas siempre nos llevan a la muerte y nos tratan como ovejas para matadero. Sin embargo, todos somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué tenemos nosotros? Nosotros tenemos que para Dios no hay nada imposible, ni tu peor problema, ni la muerte, que puede impedir que Él exprese tu amor hacia ti. Eso lo compartimos en cualquier situación que podamos estar en nuestra vida. Amén. Y ahora nosotros seguimos con la vida de José, y desde el capítulo 41 hasta el 50, nosotros nos damos cuenta que de este punto en adelante empieza a girar la historia de José. Hasta ahora parecía que era, como dijimos el domingo pasado, que él iba de Guatemala a Guatapeor, que todas las cosas le iban mal, mal, mal. Sin embargo, ahora vemos como la historia empieza a girar, a cambiar de rumbo. Y pasa que un día el faraón, como nosotros vimos, tuvo 2 sueños. En esos 2 sueños, nosotros resumimos un poco ahora, dice, él vio 7 vacas siete vacas hermosas y gordas, y luego vio 7 vacas feas y flacas. Luego tuvo otro sueño seguido de ese y vio 7 espigas grandes y hermosas, y luego vio 7 espigas delgadas y quemadas, y las vacas feas y flacas se comen a las vacas hermosas y gordas, y las espigas delgadas y quemadas se comen a las grandes y a las hermosas. Y esto hace que el faraón se preocupe. Y vamos a leer Génesis 41 del 8 al 9. Pueden seguir las pantallas, les recomiendo que sigan su Biblia. Dice, sin embargo, en la mañana siguiente se levantó muy preocupado, mandó a llamar a todos los magos y sabios de Egipto y les contó los 2 sueños, pero nadie se los pudo interpretar. Entonces el jefe de los coperos le dijo al faraón, ahora me doy cuenta del grave error que he cometido. En un punto habíamos dejado a José en la cárcel y sabíamos que José le dijo al copero, acuérdate de mí, pero el copero se olvidó. Sin embargo, Dios no se olvidó de José. Cuando llegó el momento adecuado, hace que las circunstancias hacen que lo saque para que Él traiga la interpretación. Y entonces llega José, Dios se acordó de José, realmente Dios nunca se había olvidado de José. Dios estaba preparando el plan para nosotros, lo que parece es que se han olvidado de Él. En el caso de Dios, Dios sabe lo que está haciendo paso por paso por paso. Y llegó este paso en donde sus circunstancias están cambiando y leemos en 41, 8 y 9, dice, tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño, eres capaz
de interpretarlo. Ahora bien, ustedes recuerdan que nosotros hablamos un poco sobre la tentación de José cuando estaba con la esposa de Potifar. ¿Se acuerdan? ¿La recuerdan? Y cuando esto ocurre, nosotros pensamos que este fue el momento de mayor tentación para la historia de José. Podemos pensar eso, pero sin embargo, yo les digo que este momento, en mi opinión, es el momento de mayor tentación para la historia de José. ¿Por qué les digo esto? José en este punto se cuenta desesperado, ¿no? Está en la cárcel, no quiere estar ahí, la está pasando mal, lleva mucho tiempo pasándola mal y ahora está frente al faraón. Y el faraón sabe que él puede interpretar sueños y él tiene la posibilidad de llevarse el crédito. O tiene la posibilidad de ocultar el hecho de que Dios es el que revela los sueños para que él pueda ver que José es importante y por lo tanto que el faraón se lo lleve a donde él. Me parece a mí que esa tentación de decir, ocultar la realidad para beneficiarse es una mayor tentación que la que tuvo con la esposa de Potifar. Y piensen ustedes, cuando nos llega a nosotros el día a día, y cuando nos llega algo, un buen negocio, algo, y si ocultamos un poquito la verdad y nos va mejor. A veces nos decimos, oye, mejor me quedo callado y no digo toda la verdad para que me vaya mejor. Sin embargo, nosotros vemos que José mantiene su integridad. Y vamos a leer la respuesta de José, que me parece extraordinaria, como todo lo que hemos visto de José hasta el punto. Dice Génesis 41, el 9, dice, yo no soy quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. En este punto José está diciendo, el único que te puede ayudar no soy yo, es Dios. Y eso lo podía arriesgarse a él, que después que tuviese la respuesta adecuada, a la respuesta que esperaba, él decía, ahora atrás, porque tú no eres el importante, ¿no? Dios es el importante. Sin embargo, la respuesta del faraón a todo esto, a la interpretación de José de los sueños, a que él haya dicho que ha sido Dios, da una vuelta, un giro inesperado en esta historia. Dice Génesis 41, 38 y 40, dice, y entonces el faraón le preguntó a los servidores, ¿podremos encontrar una persona así, en quien repose el Espíritu de Dios? Luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Quedarás a cargo de mi pueblo y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo yo tendré más autoridad que tú, porque soy el rey. Es interesante ver cómo el faraón no tenía ni idea que José tenía buenas capacidades para administrar. Él no tenía idea. Nosotros lo sabemos porque vamos leyendo la historia. El faraón no lo sabe. Sin embargo, lo que el faraón entienda como algo que se puede admirar, como algo que él quiere, es el hecho de que el Espíritu de Dios repose en la vida de José. ¿No es interesante eso? ¿No es interesante pensar esto? Que no son esas habilidades naturales que pudiera tener José, sino el hecho de que Dios estaba en la vida de José. Yo tengo una buena amiga en la iglesia de Dorado, de la que yo estaba antes de estar aquí. Y en un momento en que yo me encontraba, en cuanto al servicio de Dios, vamos a decir estancado. Me encontraba estancado. Ella me pidió que lo ayudara a hacer ciertas cosas. Y cuando ella me pidió que la ayudara, era para algo de los jóvenes. Esas ideas que ella me daba, no todas me gustaban, porque no me parecían todas como cool. Vamos a decir. Yo estaba como, bueno, yo las voy a hacer. Las hice con ella. Resulta que me di cuenta que cada vez que yo trabajaba con ella, el Señor lo usaba, o el Señor se manifestaba de una manera especial en las cosas que ella hacía. Y después de varias veces yo dije, ya no me importa mucho si lo que ella está diciendo no suena muy cool. Lo que me interesa es saber que Dios la respalda. Y cuando Dios está buscando a personas para servir, Él no está buscando personas perfectas que tengan el plan perfecto. Él está buscando personas que sepan escuchar la voz de Dios, que lo obedezcan y dejen que Él se manifieste. Y eso es hermoso, ¿verdad? Porque no es por tus capacidades y cualidades, sino por la presencia de Dios en tu
tu hijo, que Dios puede obrar grandemente. Y José demostró eso. No era por sus capacidades, aunque reconocemos que Dios lo preparó para este punto, para poder administrar, para poder estar al frente. Sin embargo, lo que lo hizo que se quedara allí era simplemente el hecho de que el Espíritu de Dios estaba con él y que la gente se daba cuenta que eso era así. Amén. Bueno, la historia continúa y nosotros podemos decir, ¿qué es lo que Dios ha hecho hasta ahora? Dios nos está dejando saber que nosotros debemos hacer lo correcto. Okay. Cuando yo hago lo correcto, me puede traer consecuencias negativas, como le pasó a él, y en otras ocasiones vamos a ser grandemente bendecidos por hacer lo bueno, pero Dios siempre sabrá hacer llegar su amor a nuestras vidas. Hay veces que nosotros vamos a hacer lo bueno para el Señor y nos van a pasar cosas negativas. Hay veces que vamos a hacer lo bueno para el Señor y Dios se va a glorificar grandemente, pero siempre su amor va a estar con nosotros. Hasta ahora eso está claro en la vida de José. ¿Y qué pasa? Empieza a cumplirse todo lo que Dios le había dicho al faraón por medio de José. Comienza el hambre se pasa los 7 años de abundancia, luego comienzan los 7 años de escasez y todo el mundo empieza a sentirlo, no tan solo en Egipto, sino fuera de Egipto. Y llega hasta Canaán, que es la tierra donde estaban sus hermanos y su papá. Y eso hace que Jacob se entere de que en Egipto hay abundancia, que en Egipto hay comida y que pueden ir allí. Así que le pide a sus hermanos, en este caso, a todos menos a uno, al último que había nacido, que era Benjamín, se queda en la casa y le pide a todos los demás que vayan y busquen comida. Y aquí empieza a pasar algo muy interesante. Y vamos a leer Génesis 42, búsquenlo, del 6 al 9. Dice, José era el gobernador del país y el que vendía el trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron ante él, se postraron rostro en tierra. Y en cuanto José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingiendo no conocerlos, les habló con rudeza. ¿Y ustedes? ¿De dónde vienen? Venimos de Canaán para comprar alimento, contestaron. Aunque José los había reconocido, sus hermanos no los reconocieron a él. En ese momento se acordó de José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, de seguro ustedes son espías y han venido para investigar las zonas desprotegidas del país. Y hay algo que me parece extraño, ¿no? Hasta este punto nosotros estamos viendo a José comportarse de una manera ejemplar en todas las situaciones. Sin embargo, y en este punto él se da cuenta de que esos son sus hermanos. Se da cuenta que las profecías que él vio en un principio, los sueños que tuvo en un principio se estaban cumpliendo, pero esa última oración dice, en ese momento se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo, y nosotros esperaríamos, hermanos míos, soy yo José. Sin embargo, él les dice, de seguro ustedes son espías y han venido para investigar las zonas desprotegidas del país. No es la respuesta que estamos esperando del José que hemos visto crecer. Y sin embargo seguimos leyendo y vamos a ver qué está pasando. Dice José, vamos a leer el 17. José los encerró en la cárcel durante 3 días. Yo creo que se lo merecían, ¿no? Quizás un poco más. Pero sin embargo, no es la respuesta que esperamos de José que estamos viendo durante toda esta trayectoria. Dice, al tercer día les dijo, yo soy un hombre temeroso de Dios. Hagan lo siguiente y salvarán su vida. Si en verdad son honrados, quédense en uno de ustedes bajo custodia. Y vayan los demás y lleven alimento para calmar el hambre de su familia. Pero tráiganme a su hermano menor y pruébenme que dicen la verdad. Así no morirán. Y ellos aceptaron la propuesta. Hace un poco más de un mes atrás, cuando yo estaba leyendo esta historia, este punto en particular fue lo que me hizo llegar a hablar de esta historia a ustedes. Yo me preguntaba, los hijos, ¿por qué José estiró tanto? ¿Por qué Dios permitió que en este punto él no dijera lo que tenía que decir y estirar tanto el momento de hablar con ellos, de confrontarlos? Y entonces yo pensé en todo lo que pasó más adelante y me di cuenta, wow, el hecho de que José se haya extendido en hacer esto, aunque su intención no haya sido hacer lo bueno, sino en una parte quizás de quitarse, nos damos cuenta que ese espacio dio la oportunidad para reconciliación, para perdón, para que las personas, para que sus hermanos tuvieran una nueva oportunidad de hacer las cosas bien. No sabemos por la intención de José porque no nos lo dice,
pero sabemos los resultados. Estamos viendo que hay un Dios que está haciendo un plan grande de salvar un pueblo, de salvar una nación, de crearla, pero no solamente está apuntando hacia el cielo, hacia lo grandioso, ahora en este espacio que Él permite que pase, está apuntando hacia el corazón. Y está dando oportunidades para que las personas sanen sus dolores. Y vamos a ver esto se empieza a ver más claramente cuando seguimos leyendo. Y vamos a seguir leyendo y dice 42 desde el 21. Pero se decían unos a otros, sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso. Por eso ahora nos vemos en aprietos. Entonces habló Rubén, yo les advertí que no le hicieran daño al muchacho, pero no me hicieron caso. Ahora tenemos que pagar el precio de su sangre. Como José les hablaba por medio de un intérprete, ellos no sabían que él entendía todo lo que estaban diciendo. José se apartó de ellos y se echó a llorar. Luego, cuando se controló y pudo hablarles, apartó a Simeón y ordenó que lo ataran en presencia de ellos. Y aquí Dios nos está revelando algo, empieza a pasar algo. Nosotros sabíamos que en un punto dejamos a los hermanos que hicieron esta fechoría, este pecado, y se quedaron callados, lo dejaron durmiendo, no pasó más nada. Sin embargo, cuando se exponen en esta situación, vuelve a surgir esto que ellos hicieron, y esto que ellos habían estado meditando y se dan cuenta, lo hicimos mal. Tratamos a nuestro hermano sin compasión, cuando Él nos pidió compasión. Y ahora ellos entienden, ahora estamos pagando por lo que está pasando. Nosotros sabemos que no es eso lo que está pasando, pero eso es lo que ellos estaban entendiendo. Y nosotros decimos ante esto, y cuando vemos a José particularmente salir corriendo a llorar, nos damos cuenta de algo. El corazón de los hermanos necesita ser restaurado. Necesitan ellos confesar y perdonar qué es lo que está pasando. Y el corazón de José necesita ser restaurado. Él no aguanta estar frente a sus hermanos sin ir a llorar. Hay un corazón que está completamente herido y necesita sanidad. Pero José sigue alargando este asunto y él logra, le da la comida a los hermanos, se queda con uno de ellos, los manda para que vayan a su familia y piensa y pone el dinero que ellos le pagaron para la comida que estaban comprando, se lo devuelve a ellos. Y ellos cuando están llegando se dan cuenta que José hizo esto. No que José hizo esto, que pasó esto. Y dicen, cuando se dan cuenta que tienen el dinero, que se supone que era para el pago de la comida que ellos se llevaron, dicen, entonces les dijo a sus hermanos, me devolvieron el dinero, miren, aquí está en mi Biblia. Los otros se asustaron mucho y temblando se decían unos a otros, ¿qué es lo que Dios nos ha hecho? ¿Qué es lo que Dios nos ha hecho? Nuestra pregunta del mensaje, el título del mensaje. Nosotros sabemos que lo que Dios está haciendo en este punto es trayendo segundas oportunidades para que ellos puedan actuar correctamente. Dios está preparando el camino para que ocurra reconciliación a través del perdón y del amor. Y nosotros vemos que en un momento, ¿se acuerdan de Rubén? Rubén, el que le había dicho a todos ellos, no hagan esto, pero ¿qué pasa? No se atrevió, una vez pasó, a decírselo a su padre ni a buscar a su hermano, ¿no? Se atrevió a decirle no lo matemos, pero no se atrevió a asumir las consecuencias de lo que podrían pensar sus hermanos por proteger a José. Sin embargo, ahora vemos que empiezan los hermanos a actuar de manera diferente. Génesis 42:39 dice, pero Rubén le dijo a su padre en un punto, porque el hambre siguió creciendo y ellos necesitaban más comida, así que tenían que volver a José a Egipto. Dice, pero Rubén le dice a su padre, yo me hago cargo de Benjamín, que se lo tenían que llevar. Si no te lo devuelvo, podrás matar a mis hijos. Tenemos al hombre que no estuvo dispuesto a tomar riesgo por su hermano, ahora está dispuesto a tomar riesgo por Benjamín y sus otros hermanos. Segundas oportunidades que tiene Rubén de hacer lo correcto. Y más adelante ellos logran, convencen a su papá les da a Benjamín, y ellos van con Benjamín y llegan a donde José. ¿Y qué pasa? José se la ingenia para que pasen más trabajo y para que sufran, vamos a decir, un poco más. Cuando les da comida, cuando ya es tiempo de irse, él pone su copa en el saco de Benjamín. Y en un punto los alcanza a mitad del camino cuando se están yendo y le dice, alguien me robó mi copa. Y cuando lo encuentran, se encuentran la copa en el saco de Benjamín y las cosas se ponen mal. Ellos saben muy bien que ya su papá perdió a José.
Y si pierden a Benjamín, ellos dicen, se morirá de tristeza. Y en este caso, es entonces Judá el que sale al encuentro. Y dice, antes de salir, Judá, ¿se acuerdan de Judá y lo que hizo? Judá fue el que tuvo la buena idea de, en vez de matarlo, venderlo. Y asegurarse de que en esta tragedia, mejor que no se muera, porque no queremos que se muera, mejor vamos a sacarle un poquito de dinero. Y así que lo venden como esclavo. Antes de salir, Judá le dice a su padre, bajo mi responsabilidad te envía el muchacho y nos iremos ahora mismo, para que nosotros y nuestros hijos podamos seguir viviendo. Yo te respondo por su seguridad, y a mí me pedirás cuenta. Si no te lo devuelvo sano y salvo, yo seré el culpable ante ti para toda la vida, una oportunidad ante su padre para hacer lo correcto con su hermano. Y cuando está con José, y José se la ingenia para que ellos la pasen mal otra vez, y cuando se dan cuenta que Benjamín es el que tiene la copa y Benjamín es el que se va a quedar como responsable de todo, sale Judá otra vez y dice, ¿cómo podré volver junto a mi padre si mi hermano menor no está conmigo? No soy capaz de ver la desgracia que le sobrevendrá a mi padre. Ese es Génesis 44, 34. Y nos estamos dando cuenta ahora como Judá, no tan solo en frente de su padre, que tuvo la buena idea de vender a José, ahora en frente de José mismo le está diciendo, yo no puedo hacer esto a mi padre. Estamos viendo que el tiempo pasó, pero Dios no dejó estas cosas en el olvido, sino que fue trabajando en su corazón, no para su mal, para que encontraran perdón y reconciliación. Y esto está pasando. Y no sabemos cómo esta historia se puede poner peor para los hermanos que están sufriendo todo esto y que ya están dando prueba de arrepentimiento de todo lo que hicieron ante su padre, ante José. Pero el quien no puede aguantar es José. José lleva ya mucho tiempo fingiendo que no los conoce, fingiendo que no le importa. Sin embargo, llega el punto en que José se desborda en sus sentimientos y les explica todo lo que está pasando. Y a esa pregunta, ¿qué es lo que Dios nos ha hecho? José se la contesta en este pasaje. Y sigan conmigo, Génesis 45, del 1 al 8. ¿Lo tienen? Este para mí es de los momentos más hermosos en la historia. Y dice, José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que les ordenó que salgan todos de mi presencia. Y ninguno de ellos quedó conmigo. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron. Y la noticia llegó hasta el faraón. Yo soy José, les declaró a sus hermanos. Vive todavía mi padre, pero ellos estaban tan pasmados que no atinaban a contestarle. No obstante, José insistió, acérquense. Cuando ellos se acercaron, él añadió, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vidas. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre y todavía faltan 5 años más, en que no habrá siembras ni cosechas. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios quien me envió aquí, no ustedes. Él me ha puesto como asesor del faraón y administrador de su casa y como gobernador de todo Egipto. Quizás a nosotros nos gustaríamos, a veces que en nuestras historias hay un momento de definición en donde todo el sufrimiento que está pasado, Dios nos diga y haga sentido. No siempre pasa en este momento. Sin embargo, Dios nos da historias en donde Él nos dice cómo lo que Él hace sentido, aún los momentos de sufrimiento. Sin embargo, para todo esto, toda esta historia todavía no es suficiente, falta algo más. Ellos no logran, los hermanos no logran entender lo que pasa, no logran aceptar ese perdón o esa sinceridad de José ante ellos. Y el verso 45, capítulo 45, verso 14 y 15 lo dice, y abrazó José a su hermano Benjamín y comenzó a llorar. Benjamín a su vez también lloró abrazado a su hermano José. Luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Solo entonces se animaron ellos a hablarle. Este es un momento hermoso. Un momento hermoso. Y ustedes hay que reconocer que algo así no puede pasar si en el corazón de José Dios no hubiese obrado. Este tipo de perdón hacia sus hermanos, hacia alguien que los quisieron matar y los vendieron, no llega por casualidad.
Dios obró en el corazón de José y le dio lo que él necesitaba para perdonar a sus hermanos y no solo expresarle su amor. Él lloró, los abrazó y los besó a todos. Y al despedirse, eso fue en el verso 24, luego que pasa todo esto y que Él quiere que busquen a su papá, que todos vayan a vivir a Egipto, eso es lo que Dios quiere, Él se los dice. Dice, al despedirse de sus hermanos, José les recomendó, no se vayan peleando por el camino. Cuando uno reconoce el perdón que uno ha recibido de Dios, cuando uno logra ver su amor, cuando uno logra pararse en un lugar más alto de lo que tiene nuestras mentes, de lo que tiene nuestra visión, cuando uno se logra ver lo que Dios está haciendo por encima, uno es capaz de perdonar sin remordimiento. Y es capaz de dejar a los otros y decir, esto pasó, pero olvídenlo. No peleen por eso. Dejen de pelear por eso. Y yo estoy viendo que hay un Dios que está haciendo algo grande, una salvación grande para su pueblo, para formarlo, pero también está mirando al corazón. Y en ese plan grande que Él tiene, está abriendo el espacio para sanar el corazón de los que están en el medio. Y yo les digo, hay muchas ocasiones en que nos llega el caos a nuestra vida. Y tiene diferentes formas, se pone diferentes caras. Pero estamos viendo si Dios está en control, Él sabe lo que está pasando. Y cuando surjan esos sentimientos y esas emociones, quizás salen los sentimientos y negaciones más negativos que tú puedas tener, porque usualmente en los momentos de tristeza o en los momentos de caos salen los peores sentimientos dentro de ti. Quizás puedes ver si ves a Dios por encima de lo que está pasando y el control es una oportunidad que Dios te está diciendo a ti, quiero cambiar eso. Quizás en un sentido eso vino de alguien o de algo que te quiso hacer daño, pero Dios puede transformar eso en algo bueno para tu vida. Cuando el papá de todos ellos, Jacob, muere, sus hermanos, como al ver a José en poder, estando en una posición de poder sobre ellos, al ellos estar en Egipto y al ellos haber hecho una cosa tan atroz, sienten el miedo de que quizás el perdón que nos dio nuestro hermano tiene que ver con mi padre. Así que vamos a asegurarnos de que decirle una mentirita blanca a José para que él se asegure, para que José se asegure de tratarnos bien cuando mi padre muera. Y ahora escuchen esto, dice, vamos a leer lo último que voy a leer, Génesis 50 del 15 al 21. Como es el último, léalo con ánimo. Dice, capítulo 50, verso del 15 al 21. ¿Lo tienen? Sí. Al reflexionar sobre la muerte de su padre, los hermanos de José concluyeron, tal vez José no guarde rencor y ahora quiera vengarse de todo el mal que le hicimos. Por eso le mandaron a decir, mentirita, antes de morir tu padre dejó estas instrucciones. Díganle a José que perdone, por favor, la terrible maldad que sus hermanos cometieron contra él. Así que por favor perdona la maldad de los siervos de Dios, de los siervos del Dios de tu padre. Cuando José escuchó estas palabras se echó a llorar. Luego sus hermanos se presentaron ante José, se inclinaron delante de él y dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. Y José responde, no tengan miedo, ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? Dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así con el corazón en la mano, José los confrontó. Y nuestra pregunta en muchos momentos de nuestra vida puede ser, ¿qué es esto que Dios ha hecho? Pero nuestra pregunta, al ver la bondad de Dios, el plan de Dios, al conocer lo que Jesucristo ha hecho por nuestras vidas, puede cambiar. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Y cuando yo me hago esa pregunta, cuando yo veo lo que Dios hizo por mí, el bien que hizo por mí, cómo Dios, aunque me hacen daño, está en control de mi vida, yo tengo la capacidad de perdonar a los que me hacen daño. Y Dios da la oportunidad para que nuestros corazones sean sanados y para que las relaciones se restablezcan y para que Él se glorifique en todo lo que está pasando.
Y yo quisiera hacerle una invitación a la iglesia. Yo sé que quizás muchos de nosotros estemos pasando por un momento difícil, ¿no? O pasamos en algún punto por un momento difícil que no lo entendemos y que dijimos, ¿qué es esto que Dios ha hecho? Sin embargo, yo los invito hoy a cambiar la pregunta y a decir como José dijo, en función de lo que conocemos de Dios a través de Jesucristo, del perdón que nos otorgó sin merecerlo. Y cuando pasan estas cosas que no entendemos, hacernos la pregunta, ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? Yo quiero hacer esa invitación a la congregación. Si tú estás en un punto que no entiendes lo que está pasando, te atreves a preguntarle a Dios, Señor, ¿me dejas ver lo que tú ves? ¿Me dejas ver? Sé que tú estás en control, ¿me dejas ver lo que tú ves? Para que yo pueda decir, ¿acaso puedo tomar el lugar de Dios y pararme en su perspectiva y ver las cosas que están pasando en mi vida, no solo como un mal aleatorio, sino como un Dios que sabe cuánto te deja padecer y sufrir para glorificarte, y un Dios que en ese sufrimiento sabe cambiar el mal que te llega para bien? Cierre sus ojos y si usted quiere hacer esa oración conmigo, pónganse en pie y vamos a orar juntos. Señor, gracias otra vez por darnos la vida de José. Y gracias por claramente poner a alguien que te ama, que estaba haciendo lo justo. Y sin embargo pasó por momentos muy difíciles. Pero gracias por mostrarnos que hay algo hermoso y bonito que tú estás haciendo, que está por encima de los problemas que nosotros no podemos, pues esa visión que no podemos sobrepasar por los problemas. Y en este momento, para cada uno de los que está aquí, te pedimos que nos ayudes a mirar de un lugar más alto. Ayúdanos a ver, Señor, a nosotros lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, Señor. Ayúdanos a verlo. Y ayúdanos desde ese lugar mirar las cosas que me están pasando. Te damos gracias porque tú afirmas que tu amor no tiene límites en nuestros problemas y ni siquiera en la muerte. Ayúdanos a los que están sufriendo, a los que en estos momentos no se entienden las cosas que le están pasando, a pararse y mirar desde tu perspectiva y a confiar que tú tienes el control, Señor. Fortalécelo, ayúdalo, cambia nuestra manera de pensar para ver las cosas como tú las ves. Oramos en